Gracias por estar en primer lugar en una noche fría y con un tema que en primera instancia puede desorientar un poco en cuanto a sus motivaciones y en cuanto a su contenido. Y como ven, lo que había sido intencionalmente una única charla tiene la proyección de poder llegar a ser una segunda en algún momento. Lo que pretendemos es tratar de traer aquí algunas ideas, algunos conceptos y algunas reflexiones que han surgido sobre todo de la lectura de numerosos autores que, una vez que me puse a buscar información respecto a este punto, me he dado cuenta que existe y que está siendo elaborada permanentemente y a un nivel muy elevado, a un nivel académico y universitario en otras partes del mundo, por lo cual creo que vale la pena traerlo a este foro y difundirlo lo más posible. O sea que no voy a hacer otra cosa que reproducir lo que otros han hablado. En cuanto al principio, ¿de dónde surge la necesidad de hablar este tema? Bueno, surge de la vida diaria, de lo que todos nosotros, o muchos de nosotros, vemos o percibimos como una manifestación del fenómeno del ser médico, que va más allá de ver pacientes, de estudiar estudios paraclínicos o de tomar medidas terapéuticas, y de percibir que en esa actividad diaria profesional falta algo, o sea que hay una necesidad, un vacío que genera un cierto malestar. Por tanto, esa es la motivación, me pareció que valía la pena compartirlo con todos ustedes, y es un cuestionamiento de la base misma de la medicina o de la profesión médica. ¿Qué significa? ¿Qué contiene el ser médico? Podríamos decir entonces que esto surge desde la existencia misma. Ya hay antecedentes académicos muy notorios en nuestro medio, no muchos, pero muy importantes y muy olvidados, como es Lógica Viva y Moral para Intelectuales. Siempre recuerdo la frase del académico Milton Massa que decía, en una controversia que se dio en algún momento de qué había que hacer con la facultad, él decía, darle a todos los estudiantes cuando ingresan un ejemplar gratis de la Lógica Viva. Creo que es un elemento digno de ser rescatado, así como la existencia de lo que podríamos llamar numerosos impulsos filosóficos, médicos, a nivel del Río de la Plata. Acá estamos mencionando solo algunos de ellos, pero quiero destacar, y lo voy a resaltar a lo largo de la conversación, a Héctor Muñoz, que me ha ilustrado respecto a muchos aspectos muy vigentes aún de su libro, que tiene ya unos cuantos años. Tampoco podía dejar de mencionar la iniciativa del académico Milton Massa, que desde hace más de 10 años lleva adelante esta reunión de lectura filosófica profunda, donde, como ustedes ven, se han abordado libros en su totalidad, la lectura total de libros de Hegel, de Heidegger, de Sartre, y donde todos nosotros nos hemos nutrido, obviamente de una manera muy profunda, y que le agradecemos desde este foro. Pero la segunda pregunta es cómo encarar la conferencia. Hacer una revisión histórica, ir a las fuentes de surgimiento de la medicina y la filosofía, el origen común de filosofía, religión, chamanismo, o destacar las figuras de filósofos médicos, filósofos médicos o filósofos de la historia. Nos pareció que para eso no era yo la persona más adecuada y que hay en la academia y fuera de la academia quien por supuesto puede indagar en estos tópicos mucho más. Abordar el tema de la lógica y el método en la medicina y en la ciencia para dar un enfoque sobre esa vertiente filosófica y tratar autores como los que se ven en esas imágenes. También nos pareció que hay en la academia figuras que podrían hacer esta tarea mucho mejor, por supuesto. Acudir al poder curativo, lo que podríamos llamar el poder curativo de la filosofía, tratando de decir cuáles son los vínculos con la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, etc. Se lo dejamos al colega, al académico Enrique Prost. Finalmente, abordar la bioética. Hay quien ha dicho que por su robusto desarrollo, por su autonomía que ha ido adquiriendo merecidamente a lo largo de los últimos años, esto permite dejarla fuera de la búsqueda de una vinculación entre medicina y filosofía, y por cierto que también tenemos en la academia quien se puede abocar a estos puntos. Entonces, no hay más remedio que delimitar el tema en un campo vastísimo, porque está la medicina, está la filosofía y están sus vínculos mutuos. Elegir aquellos aspectos que puedan contribuir a aliviar ese malestar o esa inquietud, descartando mucho y muy valioso, y además desde la óptica de alguien que es un iniciado en este tema y no es, por cierto, un filósofo.
Por tanto, y tratando de insistir entre la necesidad de ese vínculo y la esencialidad de ese vínculo, la obra que podamos mostrar acá va a mostrarse necesariamente como inconclusa y espero que no tan confusa como esa otra que está ahí. Entonces, ¿qué queremos? Queremos mostrar, si es posible, algunos aportes del pensamiento filosófico al campo de la medicina, pero también al campo de la propia existencia del médico y al bienestar del paciente. Por tanto, una de las cosas que cabe señalar desde el principio es que la medicina plantea muy numerosos problemas filosóficos en la vida diaria que tal vez hasta nos pasen desapercibidos. Ese es el eje central del cual queremos partir. Y para enfocar eso tenemos dos caminos, o un camino epistemológico, tratar de ver cómo la filosofía puede ayudar a entender la naturaleza del conocimiento, que sería toda una vertiente a desarrollar, o, y es el que hemos asumido como principal, aunque no nos vamos a poder desvincular uno del otro, como dice el título, son inseparables, un camino existencial, hermenéutico, interpretativo, de cómo la filosofía puede de alguna manera ser una herramienta que ayude al médico y que ayude al paciente a poder entender y poder soportar, entre comillas, lo que es la medicina y la relación de la medicina con el paciente. Entonces, un punto, desde el punto de vista epistemológico, que tenemos que abordar de entrada es a qué nos estamos refiriendo. Y ya desde la época del positivismo había posturas radicales. ¿La medicina será una ciencia natural o no será nada? Y solo los médicos locos, como yo tal vez, podrán en estos tiempos científicos asomarse en la filosofía sin pérdida de su reputación como prácticos. Pero toda afirmación tan categórica, lógicamente, también merecía reacciones. Y ya estamos hablando del año 1920, había voces que decían que la medicina en realidad no tiene nada que ver con la ciencia. Y Kotov, que es de la Universidad Diego Portales de Chile, dice que lo que ocurre con la medicina es que se debate en esa incertidumbre, en esa indefinición, entre ser una disciplina dura, que pretende ser científica al máximo, el modo de la medicina basada en evidencias, y su vocación tradicional como una práctica interpersonal. ¿Y qué nos decía Ortega y Gasset de la esencia de la medicina? Él hacía el énfasis sobre que la medicina es una actividad práctica, que no es una ciencia, que tiene un propósito y que acude a herramientas. Está ahí para dar soluciones, si son científicas, mejor. Entonces, ¿qué es realmente la medicina? ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? Hoy en la discusión del logo acudimos a esa mención. ¿Es una empresa humanística con un componente científico o una empresa científica con un componente humanístico? Y la pregunta sobre si se trata de arte, ciencia, tecnología o praxis siempre está latente. Se la considera desde la tradición más antigua como una ciencia aplicada y hoy por hoy es frecuente considerarla como una tecnología, es decir, una técnica usuaria del conocimiento científico. Pero en ese abordaje hay que incorporar el elemento de humanismo. Y nos decía Husserl que las ciencias positivas han quedado privadas de sentido para el hombre contemporáneo, que se ha volcado a la pura técnica desligada del mundo de la vida. Y por ahí es que pretendemos introducirnos en esa charla. Porque ¿qué es la filosofía? No se trata de logros, el sentido está en el camino, decía el maestro Tavares, y esto es algo parecido, sino de aquello que se hace, y el filósofo, acudiendo a la falta de sentido de la sociedad, lo que busca es explorar la falta de sentido de la sociedad. Y hay visiones de que la medicina en este sentido está en crisis, y parte de la crisis asentaría justamente en la carencia de un sentido humanístico o filosófico, al fijar la práctica médica fundamentalmente en los aspectos materiales. Pero aspectos menos tangibles, como nacer, vivir, morir, sufrir, envejecer, salud y enfermedad, que forman parte del sentido profundo de la medicina, quedan un poco de lado. Y eso hace que sea necesario, o que nos parezca a nosotros que es necesario, buscar el sentido apropiado de la medicina. Porque hoy por hoy vivimos un poco en esta realidad, en una suerte de vacío espiritual, fundamentalmente, con estereotipos que nos invaden por todos lados y donde los medios de comunicación inciden en forma categórica. Por eso es que la presencia de la medicina en cualquier actividad, de la filosofía en cualquier actividad profesional se muestra como esencial. Esta frase que todos habíamos oído alguna vez, nunca supe muy bien de quién había sido, por quién había sido expresada, hasta que encontré que fue hecha por José de Letamendi,
Y tanto Bunge como Wissing dicen cosas similares. Hay una base filosófica que es ineludible, es imposible actuar en la profesión que sea sin tomar decisiones de base filosófica en todo el momento en que nos estemos desempeñando. Si no lo sabemos, lo que vamos a hacer es estarlo haciendo sin saberlo y tal vez aceptando una mala filosofía. Porque filosofar, ya sea en la actividad médica como en la actividad propia de la vida diaria, implica asumir supuestos, tener en cuenta implicaciones, tener ciertas convicciones. Eso es filosofar, y de eso se trataría lo que pretendemos nosotros en este momento introducir ante ustedes. Sin la filosofía no se puede vivir. Por eso es que se habla de filosofía y no sofología. Se trata de un amor a la sabiduría, pero no una enseñanza de la sabiduría. Por algo el nombre es así. Es una carencia, es algo que no se posee y a lo que se aspira. En ese sentido ha sido visto como un eros platónico. Y por cierto que también hay un ámbito científico para la filosofía, que es el de la lógica formal. Con todo, por supuesto que son diferentes. La ciencia es una disciplina de métodos y que apunta a la experimentación y a la adquisición del conocimiento. La filosofía no es una ciencia, por tanto no tiene métodos y no aspira a un determinado conocimiento, es una actividad permanente. Pero ¿qué ocurre? Tiene una relación liminal con experiencias que no son propias, como las de la ciencia, por ejemplo. Mira las ciencias y mira la vida desde afuera, pero desde el límite inmediato a ellas. Tiene una perspectiva externa, cercana, que es muy importante para poder tener un juicio cabal de qué es lo que realmente implica lo que estamos haciendo. ¿Y cómo lo hace? Problematizando y criticando, entre otras cosas, el progreso y diferenciando cambio de progreso, en un sentido crítico, en un sentido profundo. Y advierte que en ese cambio, llamado a veces progreso, también están incluidas las escalas de valores y todos lo experimentamos a diario. En esa época de cambios sociales y culturales hay que tener en cuenta esto y hay que saber que la filosofía puede ser una herramienta de ayuda y se muestra como perentoriamente necesaria. A costo, en el camino contrario, de sumergirnos en un proceso de deshumanización que muchos percibimos en muchos aspectos. ¿Y cuál es la esencia filosófica de la medicina vista desde el punto de vista histórico? Se ha dicho por Hipócrates que el filósofo es igual a Dios. Así lo veía él. Con una visión un poco más terrenal, decía Galeno, el mejor médico es también un filósofo. O sea que filosofía y medicina en esa época estaban absolutamente vinculados en forma indisoluble. Y Jasper nos decía, la práctica del médico es filosofía concreta. Y en cierto modo, por supuesto que lo es. Pensar sobre el ser, sobre nacer y morir, etcétera, son aspectos que tienen que ver con la medicina, pero pertenecen al ámbito de la filosofía. Cuando en la profundización de esos temas se sobrepasa el terreno del conocimiento científico y experimental, entramos en el campo de la trascendencia que abarca diversos aspectos. Uno es el de la filosofía profunda, metafísica. Y la filosofía está vinculada, por supuesto, con el análisis y la consideración de formas de vida, para obtener paz en el alma, libertad, herramientas contra la angustia. En ese sentido vamos a decir alguna otra cosa. No es la enseñanza de una teoría o de un texto, no es la lectura permanente y un aprendizaje, sino que es un arte de un estilo de vivir, a que apunta a la propia persona y al ser ahí de la persona en su medio. Este es el valor profundo de la filosofía que pretendemos rescatar acá. Hay muchas voces que hablan en ese sentido, y Martha Nussbaum hablaba de la visión de la filosofía, de la medicina como una filosofía al servicio de los seres humanos, destinada a satisfacer sus necesidades más profundas. Y en la antigüedad el filósofo era visto como un médico compasivo que apuntaba justamente al sufrimiento humano. Dentro de las citas que queríamos mencionar de Muñoz está esta, que es propia de él. Él se hace abanderado de esta idea, donde apunta su crítica hacia los caracteres mecanicistas de la medicina moderna y señala cómo lo que él veía en ese momento
y cataloga así como dictadura monstruosa de la industria farmacéutica. Este es uno de los aspectos que no ha perdido vigencia, que por supuesto merece una acotación en determinados entornos, pero uno se pregunta qué tantos otros elementos, además de la industria farmacéutica, hoy por hoy inciden de alguna manera en las decisiones médicas. Y tan es así el estado de cosas que se podría decir que hoy se constata una profunda ausencia de filosofía, no solo en la medicina, sino en otros aspectos. Ahí hay dos citas de Heidegger que me pareció que valía la pena poner ante ustedes, y una es la más profunda, que el pensar técnico-científico, que hoy por hoy es visto como el único valedero, ha hecho que ni siquiera exista una necesidad de la filosofía. La percepción de esa necesidad es una de las motivaciones que me ha hecho traer este tema ante ustedes. Y otros autores dicen que la medicina ha progresado huérfana de filosofía, y es una visión similar. Eso lo que nos expone es a ese riesgo que mencionábamos hoy, la deshumanización de la medicina y de la visión del paciente. Hasta en la terminología y en la semántica anglosajona, diferenciar disease de illness, que apuntan por uno a la enfermedad y por otro lado a la propia persona enferma. Entonces hay quien ha hablado de la era de la medicina high-tech a la vez que el low-tech, o sea, ha señalado la presencia de un hiato cognitivo entre lo que es el conocimiento cada vez más desarrollado y lo que es la relación íntima que constituye el acto médico en sí. Y, como dice Cifuentes, la ciencia, aún en el aspecto físico, no lo puede decir todo, solo es un tramo del conocimiento total. Esto puede parecer un poco especulativo y baladí, pero sin embargo genera preocupantes trasfondos que derivan de eso. Se han fortalecido utopías como la de la salud absoluta y permanente y, dicho por supuesto de una manera hiperbólica, pero de la vida eterna del hombre. ¿Hasta qué punto no actuamos aún subconscientemente en este sentido, hoy por hoy, o la comunidad médica o la comunidad social frente a la medicina? Respecto al dolor, ha perdido todo sentido en la era analgésica, que se podría definir también, y este autor Sanner dice que así parecen creerlo también nosotros, los médicos, como si el dolor fuera un atavismo, algo condenado necesariamente a desaparecer. Eso hace que en la práctica médica se difuminen los límites de lo factible, qué es necesario, qué es conveniente, qué produce beneficios, qué produce riesgos, qué es adecuado, qué es mejor y qué es perfecto. Y para colmo de cosas ha surgido la nueva relación médico-proveedor, paciente-cliente. Ya no es más médico-paciente, es proveedor-cliente, en una suerte de vínculo sin profundidad, sin compromiso, con una mezcla desordenada e inconveniente, por ser benévolos en el calificativo, de poderes, derechos, obligaciones, contratos, firmas, consentimientos, etcétera, etcétera. Cuando siempre, a diferencia de la relación comercial, se entendió que en la polaridad de la relación médico-paciente había una garantía implícita de no maleficencia, no utilización, no extralimitación o abuso, y que excluía formalmente y implícitamente toda forma de codicia, rescatando además la necesaria participación de paternalismo por parte del médico por la justificación del mayor nivel de conocimiento en lo que tiene que ver con la enfermedad. Necesariamente tiene que haber un paternalismo bien entendido, una negociación, y hay de hecho un traslado material del cuidado desde el paciente hacia el médico. Y eso genera una relación de intersubjetividad que ha sido definido por algunos como un encantamiento del hombre por el hombre. Otro que nos nutre de sus conocimientos es Gadamer, quien dice que en el tema teórico de los filósofos la esencia de la actividad filosófica sería mirar sin involucrarse, solamente mirar y conocer esa sabiduría que ofrece la contemplación, pero la práctica no admite esa actitud pasiva contemplativa. Se venga de cada error y exige aprender y corregirse porque la meta de la práctica es el éxito terapéutico y muchas veces otro tipo de éxito. Y frente al mundo de la ciencia, como al igual que frente al mundo de la filosofía contemplativa, está el mundo de la práctica, y es al que fundamentalmente apuntamos en esta conversación. Se debe superar la separación entre el teórico y el práctico, y eso no es para nada fácil, porque la situación del paciente siempre es única. Y esta frase de Gadamer, que la mencionamos en la charla anterior acerca de Lord Kelvin, nos pareció adecuado repetirla aquí.
De una manera casi incuantificable, el médico debe encontrar lo correcto en el caso puntual, luego de que la ciencia le puso a su disposición todos los elementos del conocimiento. Por tanto, hay tres dimensiones del caso clínico o del caso puntual. El científico, para el científico, es parte de una ley general. Para el paciente es una demolición y una debacle de sus referencias de vida, y para el médico es una tarea concreta de manejo. Es así que Gadamer habla de dos formas de valorar y de medir este fenómeno. Uno es la manera cuantificante en que lo hace la ciencia, y para eso acuña la alegoría de Metrón, y la medida interna de la armonía, de lo adecuado en ese núcleo médico-paciente que funciona en conjunto, en una interpretación, en una hermenéutica de esa relación, lo que dice la ciencia y lo que dice el conocimiento y la matemática no siempre es lo adecuado para ese paciente. Y uno de los fundamentos de por qué se necesita filosofía para enfrentar esta situación son los dilemas diarios de todo médico, fundamentalmente el médico de familia, donde la relación con su paciente es lo permanente, en tanto que el especialista es su relación con la enfermedad permanente, mientras los pacientes vienen y van. La herramienta fundamental de saldar esta diferencia, este hiato, es el lenguaje, es el principal ámbito de ocupación de la filosofía, que ejerce una crítica del habla cotidiana y del habla científica, por supuesto. Experimenta con conceptos y en base a esa experimentación con conceptos genera prácticas de diferenciación. Diferencia o pretende diferenciar lo bueno de lo malo, lo adecuado de lo inadecuado, y critica las normativas que surgen de esas diferencias. También critica la tradición, que brinda una seguridad y que a veces oculta realmente fallas en el objetivo buscado o en los métodos utilizados. Y de esa manera actúa sacudiéndola y poniendo de manifiesto cuáles son los valores que se deben rescatar y cuáles no. Hay quien ha hecho una profundización muy grande sobre la relación entre el hacer médico y el pensar filosófico. Es el caso de Pellegrino. Pellegrino acuña esta clasificación de los distintos tipos de relación que hay entre filosofía y medicina. Y después de haber elaborado lo que estamos exponiendo ahora, se me antojó como una clasificación tal vez algo arbitraria. No hay en aquello que queremos transmitir un poco de todo esto, no hay entre la medicina y la filosofía un poco de cada uno de esos 4 capítulos. Pensamos que sí. Y filosofía y medicina es ética, por cierto, pero también son todas esas otras disciplinas que permanentemente estamos acudiendo a ellas sin saber que lo estamos haciendo, y haciendo tal vez un mal uso de todas esas disciplinas filosóficas o de cuño filosófico. Y además de eso tenemos las ciencias naturales, las técnicas, los números, las experiencias y las evidencias. Y hay numerosos tópicos médico-filosóficos que en base a esto que acabamos de plantear nos surgen a cada momento en distintas circunstancias de la práctica. Y ahí hay 2 listados de esos elementos o tópicos o ámbitos de discusión médico-filosófica hechos por 2 autores diferentes. Uno de los que trató el vínculo entre filosofía y medicina es Bunge, y él es partidario de introducir el conocimiento filosófico en la medicina, pero introduce estos 10 indicadores que deben ser buscados en una filosofía adecuada a los efectos de Bunge. Y señala, entre otras cosas, el materialismo y la utilidad de esa corriente filosófica, con lo cual, por cierto, que se acerca a una filosofía utilitarista en este sentido, pero rechaza todas las otras agriamente, con un vocabulario bastante incisivo, todas las otras corrientes filosóficas como el existencialismo, la filosofía de la existencia, la fenomenología, la filosofía analítica, tildándolas hasta de instrumentos nefastos para el accionar médico. Cuando uno trata de buscar información sobre este terreno, hay un autor que señala muy enfáticamente que no hay publicaciones filosóficas médicas, solamente 3, esa es una, con sus respectivas páginas, esta es otra y esta es otra. Y Peña resalta que el enfoque de esas publicaciones es sobre todo bioético, pero todos los otros problemas de raigambre filosófica son tratados muy superficialmente o muy acotadamente.
Nos podríamos llegar a preguntar, después de todo esto que hemos dicho, si la medicina es realmente una filosofía. En tanto, no busca verdades universales, busca verdades puntuales, pero se atiene a principios filosóficos y morales. Se podría decir que es un pensar y es un actuar que busca la verdad en su terreno de acción. Ahí hay una alegoría de la verdad surgiendo del pozo de la oscuridad de la ignorancia. Por lo menos, si no es una filosofía, hay quien la ha considerado la hermana de la medicina, o sea, existe un parentesco. Y la formación en medicina en Occidente durante miles de años acudió a las enseñanzas filosóficas y se mantuvo así hasta hace un relativamente corto plazo. ¿Y por qué ocurrió esa separación? Una interpretación es la de Corbin y habla de la arqueología del divorcio entre medicina y filosofía. Y surge fundamentalmente de las concepciones del hombre como ser. Y Corbin señala la unicidad óntica y el relieve ontológico de todo eso que llama espesor constitutivo de lo que está integrado tanto por la parte física, lo que él llama carne, y la parte espiritual que denomina de tal manera. Entonces él afirma en un enfoque monista que todo individuo es en sí una globalidad, una totalidad indivisible y unitaria, y señala el origen de este divorcio, el que él llama divorcio, en la división entre enfermedades orgánicas y enfermedades psíquicas, y señala que esto ha sido un determinante fundamental para nuestra civilización. Es así que hoy por hoy vivimos un triunfo del dualismo en este aspecto. Hoy consideramos enfermedades del cuerpo y enfermedades del alma, o enfermedades psíquicas, o enfermedades del ánimo. Y eso es un acontecimiento fundamental en la cultura actual, y todo esto, por supuesto, que es exhibido, al igual que veíamos hoy, en la relación médico-cliente. De hecho, en el fondo de esto hay una desaparición también entre lo que es natural y lo que es cultural. La distinción natura-cultura tiende a desaparecer y, por tanto, tiende a desaparecer la distinción entre lo que es natural, lo que es producto del ser humano, y lo que es trascendente al ser humano. Y eso arrastra valores no materiales, le sustrae el piso al humanismo, que se enfrenta así con la razón instrumental. Esta es la visión de Jean-Luc Nancy. Y en esa desaparición natura-cultura, el hombre actúa no solo interfiriendo y controlando, sino que, por supuesto, y cada vez más transformando y reemplazando a la naturaleza, en un proceso ya prácticamente muy difícil de controlar. Y las influencias artificiales las vemos a cada momento. De la sustancia se ha pasado al interés por los procesos, tanto naturales como interferidos, y por supuesto que se pretende incidir cada vez más en los procesos. Ante esta realidad que muestra sus facetas negativas, ¿qué podemos plantear? ¿Retornar a lo de antes? ¿Resignificar? Hoy por hoy hay algunos ejemplos europeos que vale la pena señalar. Hasta 1861, en la época de Bismarck, en Prusia, la medicina tenía un componente integrante fundamental que era el philosophicum, y en ese año fue sustituido por el physicum. Después que puse este diapositivo, me detuve a pensar o a especular sobre la idea de qué tanto habrá incidido este cambio en los cambios ulteriores históricos que todos conocemos, que se generaron a punto de partida de eso en Europa. O sea, lo físico pasó a tener predominancia sobre lo filosófico. Pero desde 2010, una universidad alemana, la de Würzburg, reincorporó esa enseñanza como una materia opcional. Y no es el único ejemplo. En Zúrich hay un curso de filosofía para profesionales de la medicina y de la psicoterapia, donde en una breve encuesta sobre algunos de los participantes ellos señalan cuál fue la utilidad que han obtenido del mismo, y por supuesto que señalan la presencia de un nuevo sentido a su tarea y a su profesión. Y en la Universidad de Lucerna hay un posgrado en Medicina y Filosofía que rige desde el año 2010, basado en el hecho de que la propia medicina, circunscripta a su propio ethos, en forma exclusiva, no va a poder resolver sus propios problemas. Y es así que también existen otras tendencias, como en el caso de este ejemplo austríaco, donde hay también un círculo
que es una suerte de asociación dedicada al desarrollo de un trasfondo filosófico para humanización de la medicina. Kotov, a quien hemos mencionado ya antes, habla de una simbiosis entre medicina y filosofía y señala que han llegado a ser mutuamente imprescindibles porque la filosofía brinda la posibilidad de esa reflexión extratemática y termina concluyendo que urge confirmar y desarrollar esa agenda conjunta entre filosofía y medicina porque considera que ese distanciamiento no puede continuar. Y ese distanciamiento pasa, ese acercamiento que suprime el distanciamiento pasa por el diálogo, por un diálogo sistematizado entre medicina y filosofía, que este autor considera no solo conveniente, no solo necesario, sino una condición sine qua non para no perder el rumbo. La disposición al diálogo y el despojarse de los respectivos prejuicios. Kotov llega a tal punto que señala que en esa reflexión filosófica acerca de la medicina deberá dialogar con la filosofía, pero además la medicina de alguna manera deberá rendir cuentas ante la filosofía de por qué hace lo que hace en ciertos tópicos, en el plano de una búsqueda de la mejor toma de decisiones. Eso ayudaría realmente, yo lo considero así, a una autocomprensión de la medicina como tal, lograr un saber y un poder hacer orientados a la práctica con una base de razonamiento no solo científico médico, no solo tecnológico, sino también humanístico. Preguntas como las que están ahí todos los días nosotros nos hacemos de alguna manera. Eso permitiría recuperar principios, relacionarse con los pacientes en los dos ámbitos de una manera más adecuada, encontrar un lenguaje que a la vez sea profesionalmente correcto y humanamente comprensible, tratando de recuperar los ámbitos de ser natural y de ser cultural al que habíamos aludido hoy. Hoy se mencionó también en la conversación relativa al logo que la medicina es un servicio humano que no está orientado a la ganancia. Sin embargo, como médicos estamos sometidos permanentemente a las leyes del mercado. Y esa es una contradicción no fácil de asumir si no acudimos a los conceptos filosóficos, sean de la órbita que sean. Y esa independencia del médico está afectada por tareas administrativas cada vez más, por tareas informáticas cada vez más, por los costos de salud cada vez más y por las humanas ambiciones cada vez más. Finalicemos entonces tratando de traer a colación algunas de las ideas que nos había mostrado en su momento Muñoz o había personificado Muñoz en el libro Frases de otros. Lord Moran, que fue el médico de Churchill, decía que el filósofo debiera comenzar su vida como médico, mientras un médico concluye su vida haciéndose filósofo. Creo que el acercamiento a la filosofía, aunque uno no llegue a constituirse como filósofo formalmente, es una cosa necesaria y deseable. Porque, como decía Winslow, destacando el verdadero carácter filosófico de los profesores del arte de curar. Porque la tecnología, la ciencia y los métodos científicos pueden abonar a favor de los tópicos de tratamiento del dolor, aliviar las enfermedades y demás, pero no pueden contraloriar el miedo, la vergüenza, la aflicción, instilar esperanza, amor, ecuanimidad, que son factores que hacen la vida mejor, por cierto. Estamos viviendo una época de medicalización de la vida humana, donde hemos planteado, con voz propia y con voz de otros, la necesidad de una nueva alianza entre la filosofía y la medicina. Y en esta época, además de mercantilización de la vida humana, me ha inspirado mucho el trabajo que figura al pie en el sentido de sugerir, en la época cada vez más predominante del cálculo economicista, tener en cuenta que una actitud filosófica puede actuar como un medio terapéutico para poder superar ese impacto que realmente repercute en todos nosotros. ¿Estaríamos hoy en día los médicos dispuestos a cumplir esto que enunciaba Emmanuel Levinas y llegar al punto de considerar al otro de una manera tan radical como es la que se pone aquí? Esos contenidos son los que he preferido dejar para una futura eventual segunda charla. Muchas gracias.